Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, pero un poco el retraso, pero estaba tocando en la otra puerta y nadie me abría, entonces hasta que dije, bueno, vámonos por la de enfrente, ¿no? Y ahí se dio. Bueno, pues veo algunas caras conocidas de los cursos que estuvimos dando el semestre pasado, y la mayoría son caras nuevas, entonces ya ahorita Lau hizo favor de presentarme, pero para los que no escucharon o acaban de llegar, bueno, mi nombre es Adolfo Leiva, y voy a tener el placer de poderles platicar el día de hoy un poquito sobre estos tres temas que están viendo aquí en la presentación, que es ley aduanera, aduanas y despacho aduanero, ¿sale? Estoy usando el micrófono porque están grabando esto para ver que efectivamente sí di la plática y no nomás me los vine a platicar de otras cosas. Siento un poco extraño porque no estoy acostumbrado a tener algo en la mano y así con tanta gente, pues hasta me siento como rockstar, ¿no? Entonces de repente vamos a empezar por este lado a ver los de la izquierda, digan, uy, no, los de la derecha. Digo, para todos los que de repente nos gusta sentirnos rockstars, ¿no? O que es parte de nuestras fantasías de llevar un concierto masivo, pues más o menos vamos a estar haciendo algo parecido hoy, ¿no? La idea es que yo les pueda transmitir un poquito el conocimiento que he acumulado durante algunos años ya en el ejercicio de la consultoría de comercio exterior, pero la idea es que no sea una capacitación, o sea, una charla tediosa, que sea compleja, que sea muy técnica, sino tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y para poder hacerlo lo más dinámico posible, también necesito que ustedes me ayuden, ¿no? Porque digo, son las 9 de la mañana, es sábado, entiendo, ayer salieron muy tarde de trabajar, claro, no digo que salieron de fiesta. Hoy también, acabando esto, se van a ir a descansar, a estudiar, para ver cómo van a ir atacando la siguiente semana con todos los pendientes que se acumularon. Entonces tampoco quiero que sea esto una sesión que se vuelva de mucha carga, ¿no? Muy pesada, ¿no? Sino que sea algo más relajado. Entonces también cuando tengan alguna duda, yo soy más de la idea de que en el momento la podamos resolver, porque para cuando lleguemos hacia el final, pues una de dos, o ya se les olvidó lo que iban a preguntar, o el contexto de lo que iban a preguntar quizá ya no se pueda entender conforme lo que yo voy a estar diciendo ahorita en la presentación. Entonces, en el momento que no les dé pena, que no crean que porque si están preguntando entonces vamos a salir a las 3 de la tarde, la idea es salir más o menos a las 5 o 6 de la tarde, entonces pues bueno, pregunten, ¿no? De todos modos vamos a estar acá todo el tiempo, ¿sale? Bueno, con esta breve introducción, perfecto. Vamos a estar hablando del principio de esta presentación, del tema de la ley aduanera. Pero para poder entender el concepto de lo que es la ley aduanera, necesitamos primero entender cuál es la estructura legal del comercio exterior en México, ¿sí? Muchas veces, cuando hablamos de legislación aduanera, lo primero que llega a la mente de la gente es, pues si voy a estar hablando de comercio exterior, pues lo primero que tengo que tal vez ver es si existe una ley de comercio exterior, ¿vale? Y entonces todo el mundo empieza a decir, pues sí, me voy a la ley de comercio exterior porque necesito saber qué es la importación, qué es la exportación, de qué me sirve la agente aduanal, cómo determino la base gravable del impuesto, qué tipo de regímenes existen, infracciones. Y ahí tienes a la gente que está leyendo la ley de comercio exterior, ¿no? Y ya van por el artículo 60 y dice, oye, pues como que esta ley no es la que debe de aplicar, ¿vale? Y sí, porque ya estoy leyendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy buscando y yo lo que necesito saber es cómo carambas tengo que determinar el impuesto de importación de la mercancía que voy a estar trayendo en próximos meses. Pero resulta que después alguien le dice, es que la ley de comercio exterior pues ve otras cosas muy distintas a lo que tú estás buscando. Para eso necesitabas entrar a ver una ley que se llama aduanera. Entonces ahí sí todo el mundo dice, ah, caramba, ¿qué es la ley aduanera? Bueno, pues la ley aduanera es un ordenamiento legal que trae ciertos objetivos en el cual tú puedes encontrar esta y esta información. Ah, bueno, pues entonces cambia la situación, ¿sale? Pero después podemos decir, oye, pero es que fíjate que alguien me acaba de decir que cuando yo hago una importación, también tengo que pagar un IVA. Y ya me chuté toda la ley aduanera en sus 200 y tantos artículos, más transitorios, reglamentos, reglas, y en ningún lado encuentro cuál es la tasa aplicable para pagar el IVA de la importación o cómo determino la base gravable. Ah, pues es que fíjate que eso no está en la ley aduanera. Eso está en la ley del impuesto del valor agregado, la ley del IVA. Entonces la gente empieza a decir, oye, esto está muy complicado, esto del comercio exterior,
Entonces mejor voy y me contrato un consultor y por eso existimos. ¿Sale? Afortunadamente es tan complicado el tema del legal del comercio exterior, pues que nos da chamba a muchos, ¿no? No solamente a los que hacen la operación, sino pues también a los que, de alguna otra forma, como no tenemos nada que hacer, nos ponemos a estudiar esto, ¿sale? Y después lo ponemos en práctica. Entonces, la estructura legal del comercio exterior en México es muy compleja, porque no solamente estamos hablando de un ordenamiento legal que puede ser la ley aduanera, sino que tenemos una serie de leyes, de ordenamientos, decretos, reglamentos, reglas generales, circulares, bla, 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 que es lo que nos dan todos los parámetros o todos los procedimientos que tenemos que seguir para que una mercancía pueda ser importada o exportada. Más aparte, todo el cumplimiento que envuelve a esa mercancía o a esa operación de acuerdo a la forma en cómo lo vamos a estar importando, ¿sí? Entonces, es tan complejo el comercio exterior desde el punto de vista legal que nos tenemos que ir desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ordenamiento legal madre, ¿no? Es el que da origen a todas las leyes existentes en México, que rigen a todas las personas que se consideran mexicanos o que tienen alguna actividad en México. Pueden ser extranjeros, pero si ya tienen algún tipo de actividad en México, pues entonces también les aplica los ordenamientos que dice la Constitución. Y no podemos encontrar un solo ordenamiento legal que no está fundamentado en la Constitución. Si no, pues es como de repente escuchamos mucho en las noticias, es que eso es anticonstitucional. Y al ser algo anticonstitucional, pues entonces no puede ser viable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O modificar ese ordenamiento legal para que cumpla con los parámetros que establece la Constitución, o cambiar la Constitución. Y muchas veces es más fácil cambiar el ordenamiento que la Constitución, porque pues tiene elementos mucho más difíciles de modificar por la forma en cómo está estructurada, ¿sale? Entonces, la Constitución, para ponerlo en palabras muy coloquiales, es la mamá de los pollitos, ¿sí? Y la propia Constitución, en los artículos que tienen que ver o que tocan con el comercio exterior, establece cómo se va a hacer el comercio exterior en México. Es decir, ¿por qué de repente no se puede importar sustancias psicotrópicas? Bueno, pues porque la Constitución nos dice que faculta al Ejecutivo Federal para decidir qué mercancías pueden o no importarse a territorio nacional. Y si el Ejecutivo Federal dice, no, pues es que no se pueden importar drogas, pues entonces no podemos hacerlo. Pero si la Constitución no le estableciera eso al Ejecutivo Federal, entonces el presidente, a través de sus diferentes organismos que establece la operación del comercio exterior, no podría prohibir la importación de estas mercancías, ¿sale? ¿Por qué? Porque no está plasmado en el espíritu inicial de la estructura legal, ¿sale? Entonces, siempre que nosotros nos remitamos a algún ordenamiento legal de cualquier materia, pero en este caso comercio exterior, porque es lo que a nosotros nos importa, tenemos que ver si la Constitución lo permite o lo avala, ¿sale? Después tenemos los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, ¿sí? Muchas veces hay un debate, ¿no? De, es que ¿qué es más importante, un tratado o la Constitución? Y después de muchos debates, juicios, jurisprudencias y demás, la Suprema Corte definió que los tratados están por encima de cualquier ley general en México, pero por debajo de la Constitución. ¿Y por qué es esto? Porque existe un artículo dentro de la Constitución que establece que la propia federación, o sea, el Estado mexicano, faculta al Ejecutivo Federal para celebrar tratados internacionales de cualquier tipo de índole. Cuando me refiero a cualquier tipo de índole, puede ser un tratado comercial, un tratado de doble tributación, un tratado de repatriación, de extradición, de aguas internacionales. No solamente firmamos tratados de libre comercio, desafortunadamente para nosotros, ¿sí? O sea, es que cada vez que hablamos de un tratado internacional, todo se dice que es libre comercio. Existen otro tipo de tratados que no están relacionados con libre comercio. Entonces, es como que es primero la gallina o el huevo, ¿vale? Y pues la Constitución está diciendo, yo a ti, presidente, te digo que puedes firmar tratados comerciales o tratados de cualquier tipo de índole a nivel internacional. Por lo tanto, el tratado no puede estar por encima de la Constitución, porque entonces eso significaría que el tratado sustituiría a nuestra Constitución y ahí estaríamos perdiendo mucha soberanía.
Entonces, cuando se firma un tratado, el gobierno tiene que firmarlo y negociarlo y abrir ciertos sectores de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. O sea, no podríamos, antes de la reforma energética, no podríamos firmar un tratado para que entonces el gobierno de Estados Unidos pueda invertir en temas energéticos en México. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo permitía. Hoy día ya lo permite, entonces ya podemos hacer ese tipo de situaciones. Y ya por abajo de los tratados, bueno, de la Constitución y de los tratados, ahora sí ya tenemos las leyes generales. Las leyes generales son aquellas leyes que emanan directamente de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Si la Constitución dice, se tiene que emitir un ordenamiento legal que establezca cómo se deben hacer las operaciones de comercio exterior en México, pues entonces tenemos la ley aduanera, ¿vale? Y por eso también tenemos la ley de comercio exterior y tenemos la ley del impuesto general de importación y exportación, y así como existe la ley de ISR, la ley de IVA, la ley de IEPS y todos los ordenamientos legales que su espíritu inicial emana de la propia Constitución. Esas son leyes generales. Después podemos tener algunas otras leyes que vienen emanadas de otra ley, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos, que no lo existe, pero un caso de que, bueno, vamos a hacer la ley de agentes aduanales, por así decirlo. Que sacáramos todo el capítulo de agentes aduanales de la ley aduanera y lo pusiéramos en una ley en específico. Entonces esa ley sería una ley secundaria porque viene emanada de una ley general que a su vez emana de la Constitución. ¿Sí? De ahí tenemos pues que cada una de estas leyes pues tiene sus reglamentos y algunas tienen sus reglas generales o sus resoluciones misceláneas, ¿no? Dependiendo también el caso que establezca. Y de ahí nos bajamos ya a los propios decretos, bueno, reglas generales o a los decretos, que si bien no son leyes, sí son ordenamientos de aplicación federal, ¿sí? O sea, ustedes cuando han leído el decreto IMEX o el decreto PROSEC, pues pueden ver que no les dice, es que el decreto IMEX solamente va a funcionar en la región fronteriza norte, porque como ahí están todas las maquiladoras, pues hay que echarles la mano a los de allá. Y pues en el centro del país y el sur, pues es que importen todo, ¿no? Pues total, ellos no les pasa, no tienen tantos problemas como tenemos acá en el norte. Al final del día son de aplicación federal. ¿Y por qué son de aplicación federal? Pues porque el comercio exterior en México es de índole federal y no estatal como en otros países. Aquí es independiente, si nosotros vamos a importar una mercancía y el destino final es Durango, vamos a pagar exactamente el mismo impuesto a que si la mercancía llegara a Yucatán, ¿sale? Hay otros países como Brasil, en donde sí depende a qué estado va a llegar la mercancía y sobre eso se cobra un impuesto adicional, ¿vale? Entonces, estados con mucho mayor desarrollo industrial pagan más impuesto que estados que tienen un menor desarrollo industrial, ¿sí? Afortunadamente en México no seguimos el modelo sudamericano o de algunos otros países asiáticos. Nuestro modelo es más americano o europeo. Afortunadamente, si no, imagínense. Tendríamos que tener leyes especiales para cada estado, lo complicado que sería, ¿sí? Y después tenemos también criterios normativos en comercio exterior y aduanas, ¿sí? Que los emite el SAT o los puede emitir la Secretaría de Economía. Y después, como muchas veces se dice en el argot, pero eso sí no lo pongo acá para no meterme luego en problemas institucionales, el criterio del administrador de la aduana, ¿no? Y ese mata todo. Y si se ríen es porque ya lo han vivido, ¿sale? Entonces, al final del día eso es algo que también tenemos que considerar y que son parte de la complejidad del comercio exterior que tenemos, ¿sale? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, aquí tenemos entonces ya un poquito más resumido cuál es la jerarquía de las leyes que tenemos en México, ¿no? Todo viene a partir de la Constitución política y de ahí nos vamos a los tratados internacionales. Entonces imagínense, tenemos una Constitución, ¿sí? Que a cada rato le meten mano y la cambian y le hacen enmiendas y bla, bla, bla. Total, esa Constitución está más parchada que cualquier calle aquí de Puebla, ¿sí? Y después tenemos tratados internacionales. ¿Cuántos tratados firmados tenemos? Son entre 12 o 13, porque por ahí dicen que el de Perú ya entró en vigor, otros dicen que todavía no. Oficialmente son 12, ¿no? Entonces imagínense, ya tenemos una Constitución, ahora apréndanse 12 tratados, con sus anexos y tablas de desgravación, y después tienes las resoluciones aduaneras en materia bla, bla, bla y todo, ¿no? Después tenemos leyes federales. Yo puedo contar 5 leyes ahorita de entrada que tienen injerencia en comercio exterior, que es la aduanera, la de comercio exterior, la IEPS, el IVA y Código Fiscal.
¿Sale? La de los impuestos generales de importación y exportación. Y si quieren, ahí nos seguimos. Podemos llegar a 10 ordenamientos diferentes, más 12 tratados, más una constitución, ya llegamos a 20. ¿Vale? Si quieren, les sigo. Entonces, imagínense todo el abanico de posibilidades que tenemos que estar analizando para entender cómo se tiene que hacer una operación de comercio exterior. Por eso se vuelve muy complejo, ¿vale? Por eso es que de repente hay tantas multas por parte de la autoridad, pues porque la gente tiene el pleno desconocimiento de qué es lo que tienen que cumplir. De ahí nos vamos a leyes locales, después nos vamos a los reglamentos de las propias leyes, luego nos vamos a circulares, reglamentos de instituciones, manual interno, las reglas generales, bla, 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 bla. Entonces, esto se vuelve un borlote bastante interesante. Pero afortunadamente para ustedes, y también para mí, nomás vamos a ver ley aduanera hoy, ¿vale? No me voy a ir a meter a todos los ordenamientos legales, porque entonces ahí sí, tráiganse el café y el Red Bull, porque nos va a tomar toda la noche, ¿sí? Y ni así vamos a acabar. Entonces, entrando ya, todo esto fue un pequeño preámbulo, como para que así captar su atención y digan, bueno, pues de 20 y tantos ordenamientos que me tengo que aprender, nomás me voy a concentrar en uno, pues no está mal la negociación, ¿vale? Entonces, ley aduanera. ¿Cuál es el objetivo de la ley aduanera? Mexicana, claro. Es regular la entrada y la salida del y al territorio nacional, y aquí perdón que se me olvidó, pero es algo que a mí me gusta hacer mucho énfasis, de mercancías, ¿vale? Muchas veces de repente llegan clientes y me dicen, oye, es que fíjate que voy a importar un servicio, ¿no? Va a venir un fulanito a instalarme un software y pues se va a considerar una importación de servicios. ¿Cómo le hago para importarlo? Le dije, pues a menos que el ingeniero que vas a traer acepte meterse la Jumbo Box de DHL, venirse hasta acá y esperar en el aeropuerto que lo despachen y que tú vayas al lugar de DHL a sacarlo, pues, y aparte, clasifícate al fulano, ¿no? ¿Dónde va a entrar? A menos que logres hacer eso, pues está muy difícil que la ley aduanera te regule, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley aduanera solamente nos habla de mercancías, ¿sí? Entonces nunca nos habla de servicios. Entonces es un gran error que también se tiene. Si quisiéramos hablar de servicios, pues nos tendríamos que ir a otros ordenamientos legales, como puede ser la ley de ICR o la ley del IVA, que esa sí nos habla de importación de servicios, ¿vale? Entonces nos regula la entrada y la salida, no nos regula cualquier otro acto, ¿vale? ¿Qué es la reentrada? ¿Cómo entenderíamos la entrada de mercancía? Exactamente. ¿Y la salida? Exportación, perfecto. De los medios en que se transportan o conducen, ¿cómo puede llegar una mercancía? Si es avión, ¿qué sería? Si es barco, si es por camión, ¿qué otros más conocen? Pero vía postal, ¿cómo llega? Puede ser aéreo, carretero, marítimo, ¿sale? Ductos y cables. Por ahí la ley aduanera, en el artículo que establece los medios de transporte, ponen un inciso adicional y ponen otros. Entonces yo me imagino cuando sea un tema esto como Star Trek del envío del plasma a través de dimensiones paralelas, pues se tendrá que poner, ¿sale? Pero cuando hablamos de otros medios, también nos podemos referir, por ejemplo, al Internet. Porque pueden decir, oye, es que yo no voy a importar una canción. Sí, pero puedes bajar un software. El SAP, te pone SAP una liga en Internet y te dice, de aquí dale clic y se baja todo tu SAP. Ya después llegará un ejército de ingenieros a instalarlo y enseñarte cómo usarlo. Pero al final del día, la estructura, el cascarón, lo puedes bajar de Internet. Y SAP vale millones de dólares. Entonces, si te mandan un CD, aquí viene todo el SAP, ¿qué vas a poner? ¿El valor del CD, que es de $1, o el valor del SAP, que es de $1.000.000? Entonces, eso es también lo que la ley aduanera trata de regular, ¿vale? Entonces, después nos habla del despacho aduanero, ¿sí? ¿Y qué es el despacho aduanero? Y no nos vayamos a la definición así rimbombante. Al final del día, el despacho aduanero, ¿qué es? Así en términos generales. Exactamente. Es simple y sencillamente, es como llegar con nuestros papás y pedir el permiso formal
para salir hoy en la noche. Si es que todavía piden permiso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo me podría ir por la libre y, como dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? En comercio exterior, pues no funciona tanto así. Si no pides, o sea, si llegas a pedir perdón, pues sí, pero te va a salir carísimo. ¿Sí? Y si te cachan, peor. ¿Vale? Entonces, básicamente es el pedir permiso formal para que una mercancía entre o salga del territorio nacional y que el gobierno sepa qué está entrando y qué está saliendo. Evidentemente con su pequeña mochada, ¿no? Que es el pago de impuestos. Y todos los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada y salida de mercancías. Ahí se nos complica, porque luego muchas veces dicen, lo logré, ya importé la mercancía. ¡Pum! Lávate las manos, ya la hicimos, ya lo que sigue. Sí, el pequeño detalle es que la propia ley te establece que la autoridad te puede revisar por los próximos 5 años esa operación. Entonces, ¿qué? Pues durante 5 años tienes que mantener toda la documentación soporte, si no, agua, la que se arme, ¿vale? Y si no, los que estén en el área de regularización lo podrán entender muy bien, ¿sí? Que de repente viernes 5 de la tarde ya te estás imaginando a dónde vas a ir o que vas a descansar, lo que sea, y te digan, ¿qué crees? Hay que regularizar urgentemente unas cuestiones el fin de semana porque el lunes llega Hacienda a revisar, ¿no? Y son 500 y tantos artículos. Pues olvídate, nos vamos para atrás, ¿sale? Ahora, ¿quiénes están obligados al cumplimiento de esta ley? ¿Sale? El cumplimiento de esta ley están obligados los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? Pues los que están comprando la mercancía, ¿sale? También los poseedores, ¿sí? Por ejemplo, los poseedores pueden ser las maquiladoras, que son empresas que importan la mercancía, mas no la están adquiriendo. Después los apoderados, los agentes aduanales, los destinatarios y los remitentes. Entonces también esto es muy importante porque no existe un artículo o una disposición completamente clara y directa que diga que para importar o exportar una mercancía de México hacia México, tenemos que ser los dueños de las mercancías. Entonces luego muchas veces hay empresas que me dicen, es que no puedo importarlo porque no soy el dueño, me mandan esta máquina como muestra, o estas mercancías nomás para que les haga un proceso y las tengo que regresar. ¿Cómo le hago? Pues como lo hace todo mundo, impórtalo y ya. Oye, pero tengo que pagar impuestos. Pues págalos. Oye, pero es que no le voy a pagar a mi proveedor. ¿Qué importa? ¿No? Tu proveedor, pues si no le pagas, pues es bronca de él, ¿no? O sea, si te la está regalando, es bronca de él. Si te la está regalando, pues también revísala, ¿no? Igual cómo viene la mercancía, igual es basura, ¿no? Entonces, que es en el artículo 1 de la ley aduanera, es lo que nos dice, no estamos obligados a comprar o adquirir la mercancía de lo que estamos importando o a vender lo que estamos exportando, ¿vale? O cualquier otra persona que tenga intervención en introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías. Lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué pasa si la mercancía está en un recinto fiscalizado? Yo como tal no tengo injerencia de lo que sucede dentro del recinto fiscalizado, aunque sea el dueño de la mercancía. Pero si el dueño del recinto fiscalizado se le ocurre invitar a un grupo de personas a ver cómo funciona su recinto fiscalizado y de repente uno de estos cuates decide llevarse una caja con bolsas Louis Vuitton, pues porque se le hizo muy fácil, ¿no? ¿Quién es el responsable del pago de los impuestos en ese momento? ¿Yo como importador o el recinto fiscalizado que en ese momento es el que tenía la custodia de las mercancías? El recinto fiscalizado. Entonces puede decir el recinto fiscalizado, oye, ¿y yo por qué? Bueno, compadre, eres parte del proceso de las actos y formalidades que establece el despacho para efectos de poder mantener la mercancía resguardada en lo que este cuate junta el dinero o termina los demás actos y formalidades para poder hacer el despacho aduanero. Entonces en ese momento se vuelve responsable solidario, ¿vale? Y algo que nos dice la ley aduanera es, cualquier situación que yo como ley no considere o no contemple, pues entonces vete con mi compadre, Código Fiscal de la Federación, y él se vuelve supletorio de esta ley. Entonces, ¿qué quiere decir? De repente dicen abogados, ¿no? Yo no soy abogado y si hay aquí algún abogado no es personal contra la profesión, pero hay algunos abogados que ya saben el colmillo bien retorcido. Laguna legal. La ley aduanera no establece en ningún momento la infracción por omisión de IVA.
Entonces, no tenemos por qué pagar infracciones o multas por la omisión de IVA. Perfecto, no paguemos IVA y ya nomás lo único que cuando nos cachen, lo pagamos actualizado y recargado y como ya casi no hay inflación, pues entonces la actualización pues no es tan onerosa, ¿no? Ya la hicimos. Sí, compadre, ya después hay uno que no es abogado, pero ya le sabe al rollo, levanta la mano y dice, oye, pero es que en el Código Fiscal sí lo establece. ¿Y eso qué? El Código Fiscal no tiene nada que ver con la ley aduanera. Sí, porque dice la ley aduanera que lo que ella no vea, lo ve el Código Fiscal. Pum, toda la estrategia legal se le vino abajo al abogado, eso sí cobran, pero pues ya pierde credibilidad. ¿Sí? Entonces también podríamos decir, oye, es que el Código Penal establece que el contrabando se paga con y eso no, el Código Penal no es supletorio de la ley aduanera. Estoy totalmente de acuerdo, pero el Código Penal sí es supletorio del Código Fiscal. Entonces la cadenita viene Por eso cuando dicen, oye, es que el contrabando se castiga con pena corpórea, ¿no? Y pena corpórea es, pues ni modo, te entamban, ¿no? Y siempre dicen, el terrorismo fiscal o aduanero, le ponen a los pobres gringos, ¿no? O a los alemanes, es que esta mercancía no pagó impuestos o ya excedió su plazo de legal estancia y cuando quieren ponerle un calambre muy duro, esto se considera contrabando y el contrabando en México se castiga con cárcel. Y el pobre alemán, que a duras penas entiende el español, acaba de llegar y todo, dice, en la torre, ¿me van a meter en la cárcel en México? No, 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 y agarra el primer avión de Lufthansa y se va, ¿no? Entonces, eso también hay que saberlo dimensionar porque no todo va a terminar siendo contrabando, sobre todo en una empresa donde se puede comprobar que, pues sí, hubo un exceso del plazo de legal estancia, pero no fue por una situación dolosa, ¿no? Y aunque haya sido dolosa, pues bueno, si pagas los impuestos y demás, no termina siendo contrabando. O sea, ya cuando llega a contrabando es porque realmente es muy malo el cuate que lo quiso hacer, ¿vale? Entonces, hay que saber en un momento dado poner las cosas en su propia dimensión, ¿vale? Ahora, ¿quién es la autoridad que va a regular el comercio exterior en México? ¿No? Porque podemos decir, es que existe la Secretaría de Economía. Y yo me metí a la página de la Secretaría de Economía y ahí dice, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. Ay, me habla de tratados. Y después tengo la Subsecretaría de Comercio Exterior. Ah, pues ahí está todo lo de la ley aduanera, ¿no? Y después llegas ahí a la Secretaría de Economía, muy campante, oye, fíjate que vengo a sacar mi padrón de importadores, o quiero ver un tema de las agentes aduanales, o quiero saber cómo se hace el tema del despacho aduanero, y el de la Secretaría de Economía se que vienen así como diciendo, pásenlo al antidoping este cuate, porque yo creo que viene medio marihuana, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es la entidad gubernamental encargada de regular cada cosa, ¿sí? Y la propia ley aduanera dice, quien me va a cuidar a mí, quien me va a ejecutar, quien me va a estar puliendo para que esto sea mucho más dinámico o mucho más restrictivo, no lo sé, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Al final del día, la ley aduanera es una ley fiscal, ¿sí? O sea, no quiere decir que ya todos, ay, tuvimos de haber estudiado contaduría y impuestos y más, no. El haber estudiado comercio exterior, que creo que la mayoría de aquí lo somos, pues fue la elección correcta de nuestras carreras de vida, ¿vale? No, porque si no ahorita van a salir y chin, ¿qué carrera? No, no va por ahí, ¿vale? La idea es que la Secretaría de Hacienda es el ente fiscal, es el ente recaudador de impuestos del gobierno, ¿sí? Y la operación de importación y exportación básicamente es el pago de impuestos. Por lo tanto, se lo van a dar al que cobra los impuestos y que dicen que cobra bien los impuestos. Dicen, ¿no? Ellos dicen, no necesariamente. Y que se encargan de, evidentemente, después distribuir los ingresos de acuerdo a los diferentes ordenamientos. Entonces, la Secretaría de Hacienda, a través de diversas facultades, le da el beneficio o le da la tarea a un organismo desconcentrado de la propia Secretaría, pero dependiente de, que es el Servicio de Administración Tributaria, el famosísimo SAT. ¿Sí? Entonces, ¿Secretaría de Economía puede llegar en un momento y imponernos multas de comercio exterior por la omisión de impuestos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no está facultada para hacerlo. ¿Sí? Tiene otras facultades,
la Secretaría de Economía, pero es para otro tipo de situación, ¿sale? Que trabaje en conjunto, bueno, eso es diferente, ¿no? Entonces, así que dos cabezas piensan mejor que una, sobre todo hablando de temas gubernamentales, y en algunas veces pues llegan en conjunto, ¿no? O se avisan, oye, fíjate que hice una revisión, yo, SAT, hice una revisión y encontré que estos cuates, pues el IMEX no lo están utilizando bien, yo ya les cobré impuestos a lo bestia, pero ahora tú cancelarles el programa, porque yo, Secretaría de Hacienda o SAT, no puedo cancelar un programa IMEX. ¿Por qué? Porque ¿quién otorga los programas IMEX? Secretaría de Economía. Entonces no me puedo meter en donde no me corresponde, ¿sí? Y si lo llegara a cancelar Secretaría de Hacienda, pues ahí sí, cualquier abogado con 2, 3 conocimientos de leyes de comercio exterior en un juicio local, ¿sí? Bueno, ¿cómo está estructurada nuestra ley aduanera? Son 9 títulos, 7 capítulos y 203 artículos, ¿vale? Entonces, para los que traigan su ley, ábranla y vamos a empezar por el capítulo 1. Así me dijo mi profesor de Derecho Aduanero. Todos nos reímos cuando estaba en la universidad. Todos dijimos, ay, jajaja, profe, qué chistoso. No, compadres. A partir de este día y hasta el resto del semestre vamos a ir leyendo capítulo por capítulo. Y ahorita que estoy viendo el proyector dije, ay, se parece al de la universidad. Sacaba su diapositiva, la ponía, artículo 1. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo vimos? Sí. Ponía artículo 2 y ponía artículo 3. No nos dio tiempo de llegar hasta el 203, pero sí llegamos como al 180, una cosa así, para el final del semestre, y con menos alumnos de los que estábamos al principio, ¿vale? Pero bueno, algo aprendimos. Esto no es un error. Van a decir, ah, ya te equivocaste y nos empezaste a hablar desde el título segundo. No, es que el título primero ya lo vimos. Son las disposiciones generales, que es el objeto de la ley, quiénes son los que tienen que estar regulados y cómo está estructurada, ¿sale? Esto sí ya tiene que ver un poquito más con lo que a nosotros nos atañe, ¿sí? Y no se preocupen, no me voy a ir viendo artículo por artículo porque pues, no sería viable, ¿no? Ni sustentable. El título 2 nos habla de lo que son contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Aquí lo que vamos a estar encontrando es quiénes son las obligaciones o cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir quienes importan las mercancías, en qué fechas los impuestos que vamos a tener que pagar se tienen que pagar, o sea, a partir de qué fecha lo tenemos que considerar, qué mercancías están exentas de los pagos de impuesto a comercio exterior y la determinación de la base gravable del impuesto de importación, así como los métodos de valoración aduanera. Y para mí es algo muy importante decirlo, y también se lo digo mucho a mis alumnos en la universidad, que es, por mucho que seamos expertos en comercio exterior y seamos consultores y demás, no sirve de nada, o por lo menos desde mi muy particular punto de vista, no me sirve de nada saberme los 203 artículos de memoria, ¿sí? Y saber exactamente que el artículo 56, fracción primera, en el segundo párrafo, tercer renglón, nos dice que aquellas mercancías exentas, pero hay una coma y entonces la coma la interpretamos por la jurisprudencia emitida en el 77 por la Suprema Corte, Tú dices, híjole, me cuesta trabajo creerte que me estés diciendo la verdad, ¿sí? Pero si nosotros agarramos y decimos, oye, necesito saber cuál es la base gravable del impuesto de importación, no te preocupes, pum, ya sea por papel o ya lo podemos tener en forma electrónica, sé perfectamente que en la ley aduanera y más o menos ahí por los artículos 60 y tantos, aparece. Le inviertes 5 minutos más, pero tienes la certeza de que estás diciendo una cuestión real. Entonces lo importante de las leyes no es saber qué dice exactamente cada ley. Lo importante de las leyes es saber qué dice qué considera cada ley y irnos a buscar a la primera en la ley correcta. Porque si yo les dijera, necesito que me digan cuánto paga un automóvil con estas características, que lo quiero importar de Estados Unidos. Y bolas, ahí se van inmediatamente a la ley aduanera y empiezan artículo 1, artículo 2, artículo 3, de repente llegan a los 14 y ahí se va A, B, C, D, y dice, caray, pues se les equivocaron, se les fue, lo abrieron, ¿no? Y después ya van por el 36, ya llegué al pedimento, ¿no? Ya estoy entendiendo qué es el pedimento y bla, bla, bla. Llegan al 201 y dicen, pues es que no viene nada de impuestos. Pues, ¿cómo es posible que la ley aduanera me diga que se tienen que pagar impuestos de importación y exportación, pero no me dice qué impuesto es el que tengo que pagar? Y ya después alguien dice, igual, ya saben, el tímido que todo lo sabe.
es que eso viene en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Ay, es que nadie me dijo, ¿no? Y ahí empiezan. Sección 1, animales vivos, y de ahí se van. ¡Pum! Hasta abajo, ¿no? Entonces imagínense, cuando lleguemos a la 10,000 y tantos, encontraremos automóviles, ¿no? Y ahí aparece 50%. Ay, por fin, ¿no? Después de 3 semanas y meses o días, encontramos que los vehículos pagan el 50%, ¿no? Y cuando llegas con tu cliente, oye, ¿qué crees? Ya lo encontré. No, pues fíjate, el coche ya está acá, ¿no? Ahí me encontré un coyote y me lo trajo así por mí, ¿no? Y le dio traste a todo el asunto, ¿vale? Entonces, no vamos a encontrar el porcentaje en la ley aduanera, pero sí vamos a encontrar cuál es la base por la cual multiplicar ese porcentaje, ¿no? Entonces nos puede decir, oye, fíjate, pues es que tengo que hacer, considerar el precio pagado por pagar, ¿no? Ah, es que hace rato dijiste que la propiedad de la mercancía no era relevante para el tema del comercio exterior. Sí, una cosa es propiedad y otra cosa es valor, ¿vale? Entonces, si estoy hablando de valor, es cuánto pagaste por la mercancía o cuánto deberías de pagar por la mercancía si la adquirieras. Y ese es el valor que le vas a dar. Oye, es que fíjate que pues ni tiene un valor real y todo, bueno, pues te establezco diferentes métodos para encontrar cuál es el valor de esa mercancía. No, es que es muy difícil. No me importa, dice la autoridad. De que encuentras el valor, lo encuentras. O la otra es, yo te lo determino. Ah, no, sí, ahí sí, inmediatamente lo vamos a considerar. ¿Sale? Bueno, también ve el tema de los métodos de valoración, ¿no? Entonces, ya que podemos establecer cuánto vale nuestra mercancía, pues ya podemos saber cuánto es lo que vamos a estar pagando de impuestos. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Ahora viene el tema de regímenes aduaneros. Algunos ya estuvieron en la sesión de regímenes, si no mal recuerdo, pero bueno, los voy a tocar nomás de tema general para saber de qué trata, porque la siguiente vamos a entrar más a detalle. Regímenes aduaneros existen, creo que son 6 regímenes aduaneros. El primero es definitivo, ¿sí? No existe el régimen definitivo de importación o no existe el régimen definitivo de exportación, ¿sí? Existe el régimen definitivo en modalidad importación o exportación, ¿sí? También vamos a poner como que el wording, ¿no? Palabra ahí gringa, pero que se presta muy bien para oírnos más profesionales, ¿sí? Entonces, el régimen definitivo evidentemente es el más sencillo de ejecutar, pues porque es el que pagas todos los impuestos y te olvidas de todo el problema, ¿sale? Tanto para la importación como para la exportación. Y lo que significa el régimen definitivo básicamente es que la mercancía llega y se queda permanentemente. Así como dicen, llegó para quedarse, ¿sale? Después tenemos el régimen temporal y lo mismo, no existe el régimen temporal de importación o el temporal de exportación, es temporal, ¿sí? Que lo estés ejecutando en una importación o en una exportación, eso ya es distinto, ¿vale? Y por ahí tenemos subactividades o cuestiones muy específicas de acuerdo al tipo de régimen, como puede ser un régimen temporal en la modalidad de importación para retornar al extranjero en su mismo estado. Entonces ya se vuelve súper complejo, ¿no? No solamente lo estás importando, que ya trae su complejidad, sino que lo estás importando de forma temporal. Chin, ya te cargaste con N,000 cantidad de obligaciones, ¿no? Pero aparte, vas a retornar esa mercancía tal cual llegó, entonces ni me la toques, compadre, ¿sí? Oye, es que mira, ya le pusimos la estampita de las Chivas, ¿no? La estampita de la América ahí para que no... Yo iba a ser la del Puebla, pero hasta que no pase el partido hoy en la noche, no, mejor no hablemos, ¿sí? Pero bueno, ponen la de las Chivas o de la América, la estampita. Oye, es que ya se ve re bonita la máquina, ¿no? Pues sí, pero ya le cambiaste las características. O no falta ahí el genio mecánico que dice, mira, es que si le quitamos esta pieza a la máquina, se la ponemos a esta otra y después a esta le quitamos lo demás y todo, pues mira, ya quedó muy bien y ya hicimos de una, hicimos 2 máquinas. Sí, pero es que la tengo que regresar tal cual. ¿Qué pieza le quitaste? Ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces ya te metiste en una bronca monumental. Y después tenemos la que son para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o exportación. Otra vez, no es un error mío. La ley
no ha cambiado y sigue distinguiendo entre programa de maquila o exportación. Secretaría de Economía no le ha avisado a la Secretaría de Hacienda que fusionó el PITEX y la maquila. Y Secretaría de Hacienda, si ya lo sabe, dice, sí, pero irme a pelear con los diputados para que me cambien la ley en simplemente redacción, mejor ahí lo dejamos, sacamos una regla y decimos que cuando se hable de programas de fomento de exportación o maquila, ya nos referimos al IMEX y ahí muere, ¿no? Perfecto, porque si no, imagínense cuántos años va a estar la ley ahí en comisiones de la Cámara de Diputados, ¿no? Sería muy complicado. Y lo mismo también para el tema de exportación, también tenemos para retornar al país en su propio estado, o para elaboración, transformación o reparación. Ahí en la exportación no nos dicen programas de fomento o maquila, porque no sabemos si al país que mandamos nuestro producto existe también un programa de maquila o un programa de fomento, ¿vale? Entonces, ahí sí ya es dependiendo del propio país al que vaya nuestra mercancía. Después tenemos otro tema de regímenes aduaneros, el depósito fiscal, que es un tema meramente de almacenamiento. Tenemos el tránsito de mercancías, que tenemos el internacional o el internacional, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. No se ve mucho el tema del internacional, en mi caso nunca he tenido una experiencia real de alguien que lo ejecute, sí en el interno, ¿no? Después tenemos elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, también es un régimen que no sé por qué existe, porque creo que solamente hay 14 empresas a nivel nacional que tienen la autorización para ejecutar este régimen, creo que ninguna aquí en Puebla, y pues realmente es un régimen que no funciona como debería ser. Y por último, y el más nuevo, es el recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Que trata de homologar lo mejor de los demás regímenes, ¿vale? Entonces, si funcionara como debiera, este régimen tendría que sustituir a muchos de los regímenes que tenemos. También la ley aduanera nos habla de lo que es la franja y región fronteriza, es la que nos establece qué es lo que se considera como franja o región fronteriza y cuál es el régimen de excepción que tiene la franja y la región fronteriza. Podrán decirme, es que hubo un cambio a la ley del IVA y entonces ya el IVA es generalizado también para la franja y la región. Sí, pero para efecto de comercio exterior sigue habiendo un decreto donde existen tasas arancelarias distintas para la franja o región fronteriza comparadas con las del resto del territorio nacional, ¿sí? Aunque pues están muy homologadas, sí llega a haber ciertas diferencias. Después en el título quinto podemos encontrar cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo y de las autoridades fiscales. Es qué sí puede hacer una autoridad fiscal o el Poder Ejecutivo y qué no puede hacer, ¿no? Entonces decir, oye, la autoridad fiscal tiene derecho a llegar un día a las 3 de la mañana a mi planta y decirle al vigilante que quiere entrar y revisar la maquinaria. Sí, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque la ley establece que te pueden revisar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por los próximos 5 años a partir de la entrada de que tú hiciste la importación. ¿Sale? Digo, a la gente Hacienda no le gusta trabajar de noche. Entonces, hasta que yo sé, nunca han llegado a las 3 de la mañana. ¿Sí? Pero tampoco dudemos que un día sea así. ¿Vale? O puede decir, oye, es que el camión que salió a las 10 de la noche de Laredo venía ya por San Juan del Río a las 4 o 5 de la mañana y lo paró la policía aduanera. Y está ahí detenido el camión porque el chofer pues no traía los documentos de importación. Chin, ¿qué crees? El camión tenía que estar aquí a las 10 de la mañana porque ya estamos a punto de parar planta. Pues ni modo, porque este cuate no tenía la documentación necesaria, lo pararon y ahora tienes que mandar ahí a tu representante a verificar qué fue lo que pasó, demostrar que la mercancía pagó los impuestos y si así es, pues entonces te la van a liberar, pero pues yo creo que vas a tener que parar la planta. ¿Sí? Oye, ¿es que la autoridad tiene derecho a hacer eso? Sí, sí tiene derecho. ¿Por qué? Porque lo establece la propia ley. ¿Vale? Puede haber actos que quizás ya podamos considerar como arbitrarios, que si no están establecidos en la ley, pues entonces la autoridad no tiene derecho a actuar de esa forma. ¿Sí? Pues hay que conocer muy bien cuáles son las facultades de la propia autoridad para saber si lo pueden ejecutar o no. ¿Sí? Después tenemos a los agentes aduanales, apoderados y dictaminadores, que bueno, apoderados y dictaminadores, pues esos ya no existen, ¿no? Ya los eliminaron, pero
el tema de los agentes aduanales, pues es todo su marco legal de operación. O sea, ¿qué se considera agente aduanal? ¿Qué necesitas cumplir para ser un agente aduanal? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Causales de suspensión? ¿Causales de cancelación? Entonces, pues sí es importante que lo sepan para saber cuál es su rango de acción, ¿no? Y hasta dónde puedo permitirme cierta flexibilidad de acción, porque si voy más allá, pues ya estás jugando con fuego, ¿no? Y al ratito, pues sí, ¿qué crees? La patente está suspendida porque estuvimos haciendo esto que en la ley dice que no debíamos de haber hecho, ¿no? Y entonces eso es pues pérdida del fuente de ingreso del agente aduanal, más todo su aparato empresarial que haya formado, ¿vale? Infracciones y sanciones, este capítulo es padrísimo, porque ahí es donde ya todo el mundo apela los ojos y dice, chin, es que yo no sabía que si no pagaba los impuestos me iba a costar el 130%. Pues, ¿qué crees? Que sí. ¿Vale? Entonces, si ustedes se ponen a revisar todas las infracciones o todas las leyes que hablan de infracciones, fuera del código fiscal que nos habla de que el contrabando se paga con pena corpórea, ¿no? De las multas que conlleva pago de dinero, las de la ley aduanera son las más altas de todo el sistema tributario en México. ¿Sí? Es la única ley que va más allá del 100% del pago de lo que se omitió. Porque si ustedes se ponen a ver el código fiscal y dicen, es que no pagaste ISR, bueno, tendrás una multa, creo que es como del 50%. No pagaste IVA, pues creo que va, salud, creo que va del 55 al 75, algo así. No pagaste X cosa, pues va así. Ah, no pagaste impuesto de comercio exterior, 130. Ay, chin, y dices, ¿y cuánto es 130? Pues todo lo que debes, más un cachito más. Oye, ¿y qué crees? Es la quinta vez que me cachan que omito impuestos. Ah, pues entonces no es el 130, es el 150. ¿Y cuánto es 150? Pues todo lo que debes, más otro cachote más. ¿No? Entonces ahí es cuando ya la gente o aprende, ¿no? Ya también dices, oye, pues yo mejor ya tampoco trabajo contigo porque pues no me conviene mucho una empresa que constantemente está siendo revisada, ¿vale? Entonces, todo lo que conlleva un incumplimiento de obligaciones de comercio exterior está relacionado o está linkeado a una multa que está relacionada en el título séptimo, ¿sí? Después tenemos, aquí sí es un error, una disculpa, creo que es el octavo, los recursos administrativos es, ¿qué elementos tenemos nosotros para defendernos contra Goliat? ¿No? Al final del día el SAT es Goliat y nosotros somos los pequeños David, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando podemos considerar que un acto de la autoridad es arbitrario, pues entonces nos volteamos con la propia autoridad y le decimos, oye, no lo estás viendo de forma correcta. O sea, el hecho de que quieras cobrar mi impuesto sí o sí, está bien, estás en tu derecho, pero yo estoy en mi derecho a darte los elementos de prueba para hacerte ver que no estás de todo correcto, ¿sí? Y ese se llama el recurso de revocación. Y si no, pues ya nos podemos ir a un juicio de nulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el recurso de revocación, la autoridad determina el mismo crédito que nosotros teníamos o el mismo punto de vista, ya nos vamos a un juicio de nulidad donde ya un órgano legislativo, un órgano judicial, en este caso es la Corte, pues entonces ya le dará la razón a uno u otro, ¿no? Pero también tenemos nosotros como contribuyentes el derecho de defendernos y no nomás estar pagando impuestos porque la autoridad dice me debes, ¿no? Tenemos también el derecho a defendernos. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, observaciones, quejas, sugerencias? Perfecto. Bueno, vamos a entrar un poquito ya de lleno a ver el tema de ya cómo se hace la operación de comercio exterior, ¿no? Ya nos vamos a ir acercando al tema del despacho aduanero. Entonces, para recapitular un poquito lo que estuvimos viendo ahorita, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque así nos llamamos, resulta que no somos México, somos los Estados Unidos Mexicanos, conocido como México, es nuestro seudónimo, la Constitución es la que establece todo el ordenamiento, es la que crea el marco legal o la sombrilla para que podamos efectuar operaciones de comercio exterior. O sea, el hecho de que el comercio exterior de México sea tan dinámico como lo es y que firmemos tratados y
reconocidos como una de las economías más abiertas desde el punto de vista comercio exterior, es porque la Constitución nos lo permite, ¿no? O sea, nuestro ADN de país trae inmerso el libre comercio, ¿vale? De ahí la Constitución faculta al Ejecutivo Federal a que ejecute y administre el comercio exterior de México, ¿sí? Y el Ejecutivo Federal, pues ahora sí que el presidente puede estar en todo. O manda de compras a la señora o administra el país. Entonces, no puede hacer todo el señor, ¿sale? Entonces él dice, ¿sabes qué? Tengo diferentes entes gubernamentales y entonces por ahí se le ocurre al presidente, oye, pues cuando algo entra a México, paga impuestos. Y resulta que la Secretaría de Hacienda es la que se encarga de cobrar impuestos. Entonces, Secretaría de Hacienda, ve tú y cobra los impuestos. Ya después, ahí me los depositas en la cuenta porque se van de viaje la siguiente semana otra vez. ¿Vale? La Secretaría de Hacienda, pues se sienten todos así súper high plus, ¿no? En la Secretaría de Hacienda dicen, no, no, es que yo vengo de Harvard, vengo de Chicago, entonces mis doctorados y todo, ¿cómo me voy a ir a meter a las aduanas, abrir contenedores y llenarme de polvo y todo esto? Entonces, por ahí dicen, no, 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 hay un ejército de gente que tengo ahí en un organismo ahí medio extraño que se llama SAT, ¿sí? Y a los del SAT les voy a decir que ellos se ensucien, ¿no? Ya nomás me reportan a mí cuánto dinero cobraron y yo me encargo de distribuirlo, ¿no? Desde mis oficinas penthouse ahí en Reforma, y tú SAT, ensúciate las manos. Que a ti te digan de groserías, o sea, el policía bueno y el policía malo, ¿no? Y ya dentro del SAT, que esos sí son así como perros de casa, ¿no? Están todos así. Y no nomás en el tema aduanero, ¿no? O sea, nunca, si alguna vez han tenido oportunidad de estar en una revisión de ISR, olvídense. Son, pero bárbaros estos compadres. Entonces, tienes a la gente del SAT que divide, dependiendo el tipo de operación, a sus perros de casa, ¿no? Entonces tiene a los de Auditoría Federal que se meten al tema de ISR. Tienes a los de impuestos internacionales que se meten a precios de transferencia. Y tienes a los de no sé qué que se meten a IVA. Y por ahí tienen a unos locos que se meten al tema aduanero, que ya se dividió, ¿sí? Antes teníamos la Administración General de Aduanas y la Administración General de Aduanas tenía la parte de auditoría y la parte de la administración de la aduana, ¿sí? Se divide y entonces tenemos a la Administración General de Aduanas que se queda con la parte operativa de la aduana y después tenemos a la AGACE, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Ahí hay perros de casa, ¿sí? Y en la AGA, pues ya se quedaron como que los que les gusta ensuciarse las manos. Entonces, viendo esta categorización, al final del día, las aduanas dependen de la Administración General de Aduanas, que depende del SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda, que depende del Ejecutivo Federal, que depende de la Constitución. Entonces, cuando estamos haciendo una operación de importación o exportación y llega el funcionario de la aduana y te dice, voy a abrir tu contenedor para ver lo que trae, prácticamente estamos viendo que la Constitución nos está hablando, ¿no? A través de él, así como el Espíritu Santo, ¿no? Y ves a un iluminado, ¿no? Y te dice, mira, abre el contenedor y puede revisar toda la documentación y toda la mercancía, ¿no? Entonces, oye, es que tú, ¿por qué lo estás haciendo? Y el otro te puede decir, pues porque la Constitución me obliga, ¿no? Y es mi obligación constitucional hacer eso. Entonces, este preámbulo es para entrar a ver qué es una aduana, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué es una aduana? ¿Quién dice yo? Porque todos trabajamos en el tema de comercio exterior, entonces tenemos que saber qué es una aduana. ¿Para qué sirve una aduana? Punto de entrada legal, ya se refiere con mayúsculas, ¿no? Y negritas, legal. Sí, porque pues punto de entrada puede ser cualquier lado, ¿no? Es un punto de entrada. Sí, estoy de acuerdo contigo, es un punto de entrada. ¿Creen ustedes que solamente la aduana sirve para la entrada o salida de mercancía? Ah, si todos en el... ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que pueda hacer una aduana? ¿Dónde? Que no te dé pena.
Un almacén. Un almacén, ok. Sí, también puede ser un recinto fiscal. Un punto de revisión, ok. Fíjense, y ustedes me van a decir, a ver si pensaban que una aduana también podía hacer todo esto, ¿vale? ¿Qué es una aduana? Es una entidad, bueno, la Administración General de Aduanas es una entidad del gobierno federal que depende del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Eso yo creo que sí lo sabíamos todos, ¿vale? Espero, ¿vale? ¿Cuál es su función? Fiscalizar. ¿Qué significa fiscalizar? ¿Es sinónimo de qué? Cobrar impuestos, ¿sí? Fiscalizar significa cobrar impuestos, ¿vale? Vigilar, ¿sí? Vigilar es revisión, ¿vale? Controlar es custodia. La entrada y salida de mercancías. Pueden decir, es que cuando paso por la aduana, cuando llego del aeropuerto de la Ciudad de México, estos cuates de la aduana que me ven mi pasaporte y todo, y no, estás equivocado. Migración de personas no lo ve la Administración General de Aduanas, no está dentro de sus facultades, ¿sí? El cuate que te revisa y que te sella el pasaporte y te pregunta cómo le fue en su viaje y no sé qué y bla, 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 es un cuate del Instituto Nacional de Migración que depende de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Que también depende del Ejecutivo Federal, pero ellos ven otras cosas. Y es muy distinto, y ya después cuando sí pasas por el semaforito, esos sí son los de aduana, ¿vale? A esos tenles más miedo, ¿no? Pues el otro, pues si eres mexicano no pasa nada, ¿no? O sea, de que entras, entras, ¿no? No te van a denegar la entrada a tu país, a menos que hayas pedido tu pasaporte y tienes que demostrar que eres mexicano, ¿no? Y entonces decir, ¿cómo te fuiste si no tienes pasaporte? Pues me fueron, ¿no? En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, la función de aduana e inmigración está facultado al mismo ente, ¿sí? Entonces, ustedes cuando llegan a Estados Unidos y el cuate que les revisa su pasaporte, su visa, que los ve así con cara de este seguro se viene a quedar aquí a trabajar y te pregunta y te cuestiona y todos así muy en la filita, no, sí, lo que usted diga, y traen sus pistolas y sus placas, los policías, intimidantes los compadres, ¿no? Entonces, después, cuando entregas tu boleta aduanal, es no el mismo funcionario, pero pues tú ves la misma placa y la pistolota y todo. Tú dices, oye, pues es que estos cuates sí son, no son cualquier cosa. Pues es que en Estados Unidos es lo mismo, también pasa en Europa. La parte de migración y la parte de aduanas están facultados a los mismos organismos. Acá en México no, ¿sí? Entonces, solamente la aduana va a controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son transportadas, ¿sí? Si se fijan, su función va muy relacionado con lo que establece el objetivo de la ley aduanera, ¿sí? ¿Quién es la persona que lo va a hacer? Pues funcionarios de la Administración General de Aduanas. Que un funcionario de la Administración General de Auditoría Fiscal y Federal me puede revisar un tema de comercio exterior, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si nos vamos al reglamento interno del SAT, esa área o esa administración no está facultada para realizar estas funciones. Oye, pero es del SAT. Pues sí, pero hay de SAT a SAT, ¿no? Y en este caso, este SAT no lo puede hacer, ¿vale? ¿Cuál es su objeto? ¿Sí? Y entonces, ustedes me dijeron, no, pues pago el punto de entrada, hacer una revisión y demás. El objeto es garantizar la seguridad nacional. ¡Wow! No es cualquier cosa, ¿no? O sea, no es nomás garantizar que la mercancía que venga no sea de contrabando o que la mercancía que llegue no venga con tema de subvaluación. Garantizar la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Que no diga yo que estoy importando rollos de tela y en realidad estoy importando armas químico-biológicas. ¿Sí? Entonces, porque yo puedo agarrar y decir, sí, pues son rollos de tela, perfecto, pásale, pues total. Ya entra el calorcito, entonces necesitamos prendas un poco más frescas y demás, ¿no? Oye, pero en realidad el cuate se metió un arma químico-biológica y ahorita anda infectando, quién sabe qué, a todo mundo, ¿no? O ya puso un bombazo ahí en el centro y olvídate, se acabó la catedral, ¿vale? Ahora sí, proteger la economía del país. ¿Cómo protege la economía del país? Pues a través de que no sean mercancías de contrabando, que las que tengan que pagar impuestos las paguen para efectos de equilibrar
la competitividad de los productos, que la mercancía no venga subvaluada, entonces que no sea una competencia desleal y demás, ¿sí? Garantizar también la salud pública y el medio ambiente. O sea, no, si estoy trayendo productos perecederos, pues que estos no contengan toxinas o microorganismos que puedan afectar a la flora y fauna. Impedir el flujo de mercancías peligrosas o ilegales hacia nuestro territorio, ¿no? Podemos decir, oye, pues bueno, mercancías ilegales, pues estaríamos hablando de temas de narcotráfico, ¿no? O mercancías peligrosas, oye, pues es que a este cuate se le ocurrió importar uranio enriquecido, ¿no? Y lo trae ahí en una bolsa de papel. Híjole, pues vamos a terminar brillando todos en la noche, ¿no? Después de la radiación. Fomentar, y esta está genial, fomentar el cumplimiento voluntario de esas disposiciones por parte de los usuarios. O sea, lo que dice la aduana es, tú cumple por tu cuenta, porque si no lo haces, ahí de ti, ¿no? Un poquito como lo decían nuestras mamás, ¿no? Tú haz lo que quieras, nomás me doy cuenta y olvídate. Entonces decías, no, mejor la pienso 2 veces antes de irme a esa fiesta, porque si no me va a ir como en feria, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Al final del día, cuando ustedes lo ven con los clientes o con los contribuyentes, tú ves que la gente está cumpliendo con muchas situaciones. ¿Qué pasa? Regularización espontánea. Me di cuenta que estoy mal en esto. Entonces, ¿qué hago? Me regularizo y hasta la autoridad te dice, tú llega, o sea, autocorrígete, ¿sí? De todos modos me vas a pagar a mí una lana, le voy a ganar, pero va a ser más fácil hacer eso a que si lo hacemos por la mala. Porque entonces llego con un ejército y te tengo un año pidiéndote información, bla, 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 te quito tiempo, te quito recursos, al final del día ya sé por dónde está el error, te voy a multar con todo el peso de la ley, luego disque negociamos, pero de que te va a ir como en feria, te va como en feria. Y como ya te encontré cosas, pues ¿qué crees? Te empiezo a ampliar los plazos, ¿no? De revisión. O ya te tacho como una empresa de bajo cumplimiento. Entonces, hacia futuro, cada vez que tengas una importación, te voy a estar mandando rojos, ¿sí? Porque ya sé que no cumples. Esto se da, por ejemplo, mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente el despacho aduanero lo hace uno solo, ¿no? O sea, ya no necesitas tanto un agente aduanal que esté haciendo esa función. La mercancía llega, tú mandas tu información tipo COBE, y si no eres un sector sensible, inmediatamente te dan un predespacho aduanero, ¿sí? Nada más que si después la autoridad aduanera en Estados Unidos te pide la información y tú no la tienes, te dice, perfecto, pues durante los próximos 5 años no puedes importar o exportar. Imagínense lo que significa eso para una empresa de ese nivel, ¿no? Entonces, que durante 5 años solamente puedan sobrevivir con los recursos y los ingresos que tengan en el propio territorio, pues es la muerte para esa empresa. Entonces, el cumplimiento voluntario es altísimo en esos países. Y lo que busca el gobierno de México es que también se dé esto acá, ¿sí? Y pues bueno, la Administración General de Aduanas es la autoridad competente para aplicar la legislación que regula el despacho aduanero y todos los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas. O yo les pregunto, ustedes que manejan el SAI, ¿cuándo han llegado a hacer una validación de pedimentos o los pedimentos se los ha emitido la Secretaría de Agricultura? Pues no, ¿sale? Entonces, quien tiene toda la propiedad, la responsabilidad de toda esa infraestructura tecnológica, también es la Administración General de Aduanas, ¿sí? Entonces ya ven, les dije, hacían más cosas de lo que nosotros creemos que hacen, ¿sí? ¿Qué otras funciones también tiene la propia aduana, ¿no? Más allá de la fiscalización, la vigilancia y la custodia de las mercancías. Pues también interviene en el estudio y formulación de proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción del comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Existe una comisión mixta de diferentes entes gubernamentales y privados que, por ejemplo, deciden, vamos a hacer una reducción de aranceles a determinado sector industrial, ¿vale? Entonces se juntan todos ahí en una oficina muy bonita, con cafecito y galletas, y dicen, bueno, ¿podemos o no bajar los aranceles? Entonces por ahí tienes al de la Secretaría de Economía, que ya hizo un estudio sectorial, dice, no, pues fíjate que tenemos
solamente 5 empresas a nivel nacional que se dedican a producir este insumo. Y tenemos 1000 y tantas empresas que están importando este producto. Entonces, la Secretaría de Hacienda, bueno, la Administración General de Aduanas dice, sí, y nos pagan un 10%. Y aquí te puedo dar el detalle de cuáles son las épocas y demás, porque aquí tengo todos los registros de impuestos que yo importo, que yo cobro, ¿sale? Entonces, sobre eso van diciendo, oye, pues es que si le bajamos el arancel, afectamos a 5, pero le damos beneficio a 1000, costo-beneficio, pues estas 5 ni modo, tendrán que ver cómo reducir sus costos y ser más competitivos, y a estas otras 1000 empresas les vamos a dar un beneficio que les va a servir a que generen mucho más ingreso en México, ¿no? Entonces también entran en esa situación. O decir, ¿saben qué? Hay que aumentar los impuestos o aumentar las restricciones y regulaciones no arancelarias porque está entrando mucha tela de China. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Abaratamos demasiado el mercado. Hay que restringirlo un poco para evitar dañar a la propia producción nacional, ¿sí? Entonces ya van más allá. A estos ya le piensan un poquito más, ¿no? O buscan algo más estratégico. También se debe dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren en materia aduanera. Esta situación del COVID, la ventanilla única y todo, no fue una genialidad de la Administración General de Aduanas que dijo, vamos a facilitarle la vida a nuestros contribuyentes. Resulta hace como 10 años, no me acuerdo quién era el presidente, no sé si fue Fox o los últimos años de Cedillo, en una de sus viajes en Europa, le pasaron una carpetita, yo creo que ni se enteró de qué era lo que le estaba firmando, firmó y fue un convenio aduanero a nivel internacional donde decía que los gobiernos que firmaban eso, en un momento dado tenían que electronizar, si la palabra existe, más bien tenían que mandarlo a tema de tecnología de información, sus procesos de comercio exterior. ¡Hola! 8 años después se dan cuenta que les quedan 2 años para cumplir. ¿Qué haces? Pues invéntate lo que sea, pero ya, ¿no? Y entonces se ambientan el tema del ABUSEM y los temas de los COBES, y después ahorita el artículo 6 de la ley aduanera, que el archivo digital y electrónico y todo ese rollo, fue porque fue un compromiso adquirido por el gobierno de México ante otro grupo de países que están llevando el comercio exterior a ese nivel, ¿sale? No fue una genialidad que nomás se nos ocurrió a nosotros, ¿vale? Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte. Pueden decir, es que no me revisaron ahí en la aduana cuando entró, ya la hicimos, ¿no? Pues ya que llegue el camión lo descargamos y al ratito ahí lo hacemos perdedizo. Y en el transporte, quien nos puede revisar sigue siendo la Administración de Aduanas. Bueno, en este caso ya sería la AGAT, ¿vale? Verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera. O sea, si viene un auto con placas de Estados Unidos, pues quien lo va a parar para ver que efectivamente cumpla con toda la legislación necesaria para la importación del vehículo, pues va a ser la gente de aduanas, ¿no? Un tránsito estatal, como tal, un tránsito municipal, lo podrá parar por temas de violación al reglamento de tránsito. Pero si lo para porque trae placas de Estados Unidos y le quiere confiscar el auto porque no cumple con los efectos de importación, pues no lo puede hacer porque no está dentro de sus facultades, ¿sí? Determinar los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones de conformidad con lo establecido en la LIGE, el IVA y otros ordenamientos, así como el valor en aduana de las mercancías, ¿no? Entonces también toma la ley aduanera para la base gravable, toma el impuesto de importación para efectos del arancel y entonces recalcula si lo que nosotros estuvimos importando es correcto o no. O sea, lo que nosotros pagamos es correcto o no, ¿sale? Ellos también lo pueden realizar. Y también establece la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, determinando su clasificación arancelaria. También tienen el tema del laboratorio, en el cual pueden hacer la clasificación correcta de una mercancía. Ya sea porque hay una controversia con el contribuyente, o porque el contribuyente se acerca directamente con la autoridad y le dice, oye, no tengo la menor idea de dónde clasificar esto, ¿no? ¿Y qué es? Pues fíjate que es un teléfono celular, pero en realidad, pues también es una computadora y es una agenda y sirve para escuchar música y sirve también para entrar a internet y puedo editar archivos. Ah, no, entonces es una computadora. Híjole, pero es que sí es una computadora, pero pues no tiene un teclado físico, no tiene esto. Y esto es un caso real, ¿no? Es un caso que nos tocó a nosotros cuando Sony Ericsson empezó a importar los primeros smartphones,
que fue la primera que empezó a sacar smartphones, dijo, no lo puedo clasificar como teléfono celular, porque lo mínimo que haces ahora con el teléfono es hablar, ¿no? Y si no, ustedes mismos contéstense. ¿Cuánto utilizan, qué porcentaje de su teléfono lo utilizan para hablar y qué porcentaje lo utilizan para todo lo demás que hace el teléfono? Entonces, ¿es un teléfono celular? Al final del día, en varias reuniones con la propia Secretaría de Hacienda, bueno, con este ente clasificatorio, se determinó que un smartphone sigue siendo un teléfono celular. Porque aunque ya no se ve, dentro del teléfono viene la antena de radiocomunicación. ¿Sí? Antes pues era una antenotota, ¿no? Que ahí traías y nomás le ibas moviendo para ver dónde se... Hoy día está dentro del teléfono. Entonces, mientras, la autoridad dijo, mientras tengas una antena de radiocomunicación, se considera un teléfono celular. Porque al final del día también, para poder hacer la mayoría de las funciones del teléfono, requieres estar conectado a una línea celular. ¿Sale? Entonces ese fue su criterio. En tanto logran sacar una fracción arancelaria donde puede entrar un smartphone como tal. Pero también la autoridad lo que dice es que si yo hoy día te saco una fracción arancelaria de un smartphone, en 2 años va a salir otra cosa distinta y entonces te voy a tener que crear otra fracción arancelaria y luego en 2 años te voy a tener que crear otra y entonces dice, no, mejor nos metemos a eso y ahí muere.